Bien, señores, los grandes de la comunicación, Canal 74. Hay un tema bastante importante que tiene que ver con la salud de los dominicanos y también con el medio ambiente. Y es la presa de Atillo, que aparentemente está llena de toxinas peligrosas para los seres humanos y animales y siembras. Y entonces la población está llamando al gobierno, a la Academia de Ciencias, a, a todo el que tiene que ver con este tipo eh, de, de embalse para que den su opinión. Hasta ahora lo que hemos visto en los medios de comunicación nos espanta, principalmente por el verdor de las aguas, lo que significa que esa presa, que es la presa más importante del área del Caribe, está en un punto bastante crítico. Y uno dice, ¿dónde está el INDRI? ¿Por qué el INDRI no se ha referido a esta situación? Y vamos a tratar aquí, en los grandes de la comunicación, de hacer un debate para más o menos orientar a la ciudadanía en torno a lo que está pasando en la presa de Atillo. Bueno, la presa de Atillo está ubicada en la provincia de Sánchez Ramírez, específicamente en Cotuí. Yo fui a esa presa y realmente la presa está verde y está llena de partículas como que expresan o que manifiestan que hay un agua contaminada, un agua estancada que no tiene correntía hace mucho tiempo. Esa es la única presa, creo, sí, es la única presa que hay en República Dominicana a cielo abierto. La presa de Atillo. Y muchos lugareños atribuyen esta contaminación a las labores, a las operaciones de la empresa minera Barrick Gold. Pero también hay una queja generalizada, y es que el Ministerio de Medio Ambiente no ha obtemperado los llamados que hacen las comunidades denunciando que la presa de Atillo está en estas condiciones y han dejado el embalse en una especie como de abandono. Realmente el verdor que esa presa experimenta y las partículas que también hacen presencia allí son notorios. Mire, yo no sé, a veces yo me pregunto, ¿por qué tiene que esperarse tanta deficiencia para actuar en base a cualquier tema, cualquier situación que esté afectando la población de la República Dominicana? Esa situación que menciona Fernando Marte, Francis Javier, sobre la contaminación de la presa de Atillo, señores, eso es inhumano. Eso es inhumano. Las presas han sido construidas para fortalecer el sistema eléctrico de la República Dominicana, para fortalecer los acueductos, para fortalecer la agricultura. Sin embargo, yo me pregunto, aquí en mi país, aquí hay demasiado falta de agua. Aquí hay demasiado falta de agua. Además de haber demasiado falta de agua, señores, yo recuerdo y he visto y logré ir al lugar de los hechos, donde aguas vertidas por la contaminación provocada por la Barrick Gold, por ahí tú vas, ya la gente no tiene animales, lo mató todo. Árboles, un sinnúmero. Es más, la Barrick Gold ha acabado con toda esa zona. Sí, Francis. Bien, tenemos a Osiris de León, el ingeniero Osiris de León, para preguntarle sobre qué está pasando con la presa de Atillo, que aparentemente está llena de toxinas peligrosas. Él estuvo por ahí y queremos que nos dé su opinión. Adelante, Osiris.
Gracias, buenas tardes a todo el equipo, buenas tardes a todo el país. Ciertamente hace unos 10 a 12 días estuvimos recorriendo la presa de Atillo en su embalse en compañía del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, en compañía de la señora gobernadora provincial y en compañía del director del Instituto de Microbiología y Parasitología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es el doctor Modesto Cruz. Tomamos 45 muestras de agua en 15 puntos distintos a razón de 3 muestras por cada lugar. Todo eso fue georreferenciado. Se está ya completando el proceso de cultivo para hacer el reporte sobre ese contenido, pero ya en el mes de diciembre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo un muestreo, tomó unas 6 muestras desde la cola hasta el muro, encontró una multiplicación de algas cianobacterias de la familia de la Microcitis aeruginosa, que es una bacteria que normalmente se multiplica en aguas estancadas, pero de aguas dulces. Son bacterias de las primeras bacterias que ha habido en el planeta Tierra. Hace unos 3.500 millones de años existen pues las bacterias procariotas, que son unicelulares, y es normal encontrarla en cualquier cuerpo de agua y tienden a dar una coloración azul verdosa, y por eso su nombre de cianobacterias, es decir, bacterias que tienden a generar una coloración azul verdosa, por lo de cian. Cian es ese color azul verdoso. Ahora bien, planteamos allí durante el recorrido, y así se lo respondimos a la prensa que nos consultó, que en la medida en que el agua de la presa fuese sometida a un proceso de recirculación por operación de la central hidroeléctrica de Atillo, el problema iba a disminuir. En esa visita estaban presentes técnicos de la Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana, EGEID, que entendieron como bueno y válido el planteamiento técnico que hicimos y lo pusieron en práctica. Operaron las turbinas, y una vez que operaron las turbinas pudieron constatar de forma documental, porque tomaron fotografías y tomaron videos, que ese color verde oscuro pastoso desaparecía en la medida en que se estaba operando las turbinas, y entonces distribuyeron unos videos donde el agua ya se ve clarificada, no totalmente incolora como todos quisiéramos, pero sí ya había liberado la mayor cantidad de toxinas del tipo de la microcistina, porque recordemos que cuando hay mucha floración de algas, hay exceso de clorofila, y todo eso tiene mucho que ver con el proceso de eutrofización de un lago, de un cuerpo de agua, de un embalse. No tiene que ser necesariamente una presa. Eso ha ocurrido en otras presas del país, en otros momentos, y va a estar ocurriendo siempre. Por eso nuestra recomendación, tanto a los medios de comunicación que estaban allí, como al senador, presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como a la gobernadora, como a los ingenieros de la EGEID, es que cada vez que se presente esa situación que ocurre siempre en sequía, cuando va disminuyendo el nivel de la presa, porque la presa solamente vierte de manera natural cuando está por encima de la cota 86.50 metros por encima del nivel del mar, que es la cota donde está el vertedero. Si el agua está por debajo de esa cota, no vierte libremente, salvo que se turbine en la central, que ya el agua entra por el desagüe que va al túnel de conducción y de ahí al túnel de presión para llegar hasta las turbinas Francis que están ahí. Osiris, sí. Se hablaba, y entonces yo quiero que tú me clarifiques esta situación, de que entre las principales causas había un vertido de operaciones mineras en el entorno, el uso intensivo y descontrolado de fertilizantes y agroquímicos y arrastre de materias orgánicas. ¿Eso se encuentra presente en las aguas de la presa de Atillo? Okay. Mira,
Cuando hay algo vinculado a la operación minera de Barrick, recuerda que en la mina de Barrick tú tienes dos minerales dominantes, que son la pirita, que es un sulfuro de hierro cristalizado, FeS2, y la esfalerita, que es ZNS. En tal virtud, si tú tienes una contaminación que viene desde ahí, el agua se torna rojiza intensa. Porque en la medida en que tu concentración de hierro, como hierro férrico, va incrementándose, el agua se va poniendo primero marrón, después color ladrillo y después rojo intenso. En este caso no se trata de color rojo, se trata de color verde. Pero cuando tú tomas la muestra, y por eso tomamos muestras para hacer dos corridas analíticas, una corrida microbiológica y otra corrida geoquímica, de forma tal de que tú puedas ver si hay sedimentos cargados de metales como hierro, cobre, plomo, zinc, cadmio, que están presentes ahí, y otra para ver qué tipo de algas o de bacterias están presentes. Si hay coliformes fecales, viene del urbanismo; si hay algas, viene del estancamiento; pero si hay alto contenido de fosfato y de nitrógeno, tiene que ver con actividad agrícola. Recordemos que el río Yuna viene desde la cordillera central, viene de la zona de Tireo, Constanza, donde hay mucha actividad agrícola. Ese río Tireo descarga en la presa de Pinalito. Cuando tú turbinas en la central de Pinalito, que hay dos turbinas de 25 megavatios, el agua entra al Río Blanco y desde ahí a la presa de Río Blanco, donde tú tienes dos turbinas. Cuando turbina en Río Blanco, el agua entra al cauce del Río Blanco y descarga en el río Yuna, y desde ahí llega al embalse de Atillo. Por tanto, Atillo te recibe toda el agua que viene del río Tireo, del río Blanco, del río Las Avispas, del río Maimón, del río Sin y de otros ríos que tú tienes ahí en Bonao. Eso quiere decir que tú tienes que atender toda la cuenca, que es muy extensa. Osiris, Fernando Marte te habla. Hola, Fernando. Yo pregunto ahora, ¿qué hacemos en lo que se va resolviendo el problema? ¿Pueden los residentes en Sánchez Ramírez, en Cotuí, utilizar el agua sin ningún tipo de inconvenientes? ¿O cuál es la solución en ese sentido? Ok, mira, buena pregunta, Fernando. Y ya se lo dije al senador, presidente del Senado, cuando estuvimos allá. Cuando el agua estaba verde pastosa, no era recomendable utilizar el agua, porque cuando tú tienes una floración muy intensa de algas Microcitis aeruginosa, te liberan una toxina, una cianotoxina, que se llama microcistina. Y no es recomendable que la gente lo esté tocando, consumiendo, ni en el pescado ni en el agua. Pero, dado el hecho, Fernando, que Egeito operó la turbina y la mayor parte de esa agua que estaba verde pastosa se fue, se liberó y ya está clarificada, entonces ahora el problema es mínimo. Por tanto, hoy la gente puede utilizar el agua. Sí recomiendo que no se permita de nuevo una acumulación de algas cianobacterias, sino que tan pronto va subiendo la coloración verdosa, la EGI opere las turbinas para que esa agua estancada, que es la que se concentra del lado oriental de la presa, donde está el vertedero, esa agua se libere a través de la casa de máquinas, y entonces te quede arriba el agua clarificada, y entonces los peces que habitan ahí no estén absorbiendo la microcistina, y que la gente que utilice el agua para riego, para acueducto, tampoco absorba la microcistina. Osiris de León, Teodoro Fulcar, de los Grandes de la Comunicación. Adelante, Teodoro. Bien, yo quiero saber qué pasa entonces con las especies y qué tipo de enfermedad provoca a la población ese tipo de contaminación en las aguas de la presa de Atillo.
Mira, donde quiera que tengamos abundancia de microcistina, como es una toxina, específicamente una cianotoxina, el que consume agua de ese tipo va a tener problemas estomacales y problemas intestinales, o en lo inmediato o en el corto plazo, porque está ingiriendo una agua que tiene ahí una alga unicelular, que es esa microcitis aeruginosa, y no se recomienda en ninguna parte del mundo consumir de forma directa un agua de ese tipo. Mientras tanto, la gente tiene que utilizar el agua lo más tratada posible, sobre todo las comunidades, porque muchas veces comunidades que están aguas abajo utilizan esa agua directamente para preparar alimentos o para lavarse las manos, y cuando se lavan las manos con esa agua se queda el alga ahí, y luego toca un pedazo de pan o un pedazo de dulce o un pedazo de queso y ahí la está ingiriendo. Entonces, por eso es importante que la empresa generadora hidroeléctrica dominicana, que es quien tiene el control operacional de todas las presas donde hay casas de máquinas, donde hay centrales de hidrogeneración, se mantenga operando las turbinas, aunque sacrifique un poco del volumen de agua, para liberar ese contenido alto de colonias de algas que se han estado multiplicando por floración, aprovechando la situación de sequía que ha habido en la región desde diciembre hasta el presente. Pero como ya el problema ha disminuido en relación al nivel de problema que teníamos 15 y 20 días atrás, entonces ya la gente debe estar menos preocupada. Sí creo que la EGI cada día, por lo menos durante una hora, debe turbinar el agua para liberar agua estancada y permitirle el espacio al agua fresca que está entrando por el río Yuna y por el río Maimón, que viene libre de esa alta carga de cianobacterias. Osiris, una última pregunta de mi parte. ¿Sería recomendable ahí instalar una planta de tratamiento? Porque se supone que este problema va a ser recurrente. Mira, yo he recomendado por muchos años, y así consta por escrito y consta en revistas de la Academia de Ciencias, en declaraciones de prensa, 12 puntos para instalación de un sistema de monitoreo de calidad de agua en el entorno de la presa de Atillo, para tú saber exactamente por dónde entra cualquier contaminante orgánico o químico. Y entonces, en función de eso, detectarlo a tiempo y corregirlo a tiempo. O sea, son 12 puntos que yo ubiqué hace ya varios años en función de toda la hidrología de la zona, para tú saber por dónde puede estar entrando cualquier contaminante de cualquier tipo, identificarlo ahí mismo y aplicarle el correctivo. Eso no se ha hecho. Se le recomendó a las empresas mineras, se le recomendó a las autoridades municipales, se le recomendó a las máximas autoridades del país, pero parece que quizás teniendo miedo a que cualquier estación sea vandalizada, que la gente vaya, se la lleve y entonces se pierda la inversión, no se ha hecho. Sigo insistiendo que la solución con ese importante cuerpo de agua como Atillo, que es el más grande del país, que almacena 400 millones de metros cúbicos de agua, esté monitoreado permanentemente para que en cada ocasión que haya algún tipo de contaminación de cualquier tipo, lo identifiquemos de inmediato y podamos corregirlo en lo inmediato. Muchas gracias, Osiris de León, por siempre estar presto para darnos sus aclaraciones aquí en Los Grandes de la Comunicación. Pase buenas tardes. Buenas tardes para cada uno de ustedes y para todo el pueblo dominicano. Abrazos y bendiciones para todos. Igual para ti. Bien, hay que señalar que este cuerpo de agua es un cuerpo de agua bastante importante para la República Dominicana. La represa tiene una capacidad de almacenamiento de 710 millones de metros cúbicos. Fue construida en 1977 por el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Sí, claro. Sí, por el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y 1984. Tuvo dos etapas. Sí, una Joaquín Balaguer y la otra fue Jorge Blanco. Entonces, el gran caudal del agua de esa presa de Atillo viene del río Yuna, de la cordillera central. Y fue concebida para precisamente pues evitar esas inundaciones. También se usa como riego
y también se usa para labores agrícolas y de generación de energía eléctrica. Es decir, que es una presa bastante importante para la República Dominicana. También con el tiempo se han incorporado actividades turísticas. Yo tengo un amigo que falleció hace aproximadamente 2 años, que me invitó en varias oportunidades a la presa de Atillo, y ahí me demostró el potencial turístico que tenía esa presa. Además, hay muchas personas que viven ahí de la pesca, porque hacen un trabajo de acuacultura, y hay mucho dinero invertido ahí. Entonces, ese lago artificial, que es el lago artificial más grande del área del Caribe, debe ser preservado. Y no es posible que Osiris de León, un estudioso, un científico, haya recomendado 12 procedimientos para monitorear el nivel de contaminación en un momento determinado de las aguas. Eso se haya dado de lado porque aparentemente se tiene el temor de que esa infraestructura sea vandalizada. Entonces, ¿para qué sirven las autoridades? En realidad yo creo que se torna preocupante porque es, como tú dices, ese embalse es a cielo abierto. Ese embalse se va a estar utilizando mientras haya vida en la provincia de Sánchez Ramírez. Entonces, si es así, señores del gobierno, no importa cuál gobierno, ¿por qué no iniciar con un plan piloto que pueda devolverle la tranquilidad a los consumidores de esta agua, que no tienen otra opción más que consumir esa agua para su uso diario, para su uso cotidiano? Yo creo que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Instituto de Recursos Hidráulicos INDRI tienen una responsabilidad en que esto haya llegado a los niveles que está y que las bacterias estén inundando las aguas de la presa de Atillo, tan importante para los residentes, para los lugareños de la provincia Sánchez Ramírez. Mira, ojalá este sea el detonante para que el gobierno, el director de microbiología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al igual que el INDRI, al igual que Medio Ambiente, dirigido por una persona que nunca da la cara, le ponga un poquito de atención a los habitantes de toda esa zona. Y reitero, muchos habitantes de esa zona de la provincia de Sánchez Ramírez han tenido que abandonar sus tierras de cultivo, han perdido todos los animales que tenían, han perdido las maderas preciosas de árboles, lo han perdido todo, han tenido que abandonar la zona. Y sobre eso, cantidades de personas que han muerto con problemas de la piel, afectado por la contaminación de los vertidos, de los trabajos que se hacen para la extracción del oro en la empresa Barrigol. Ojalá que este sea el detonante para que el presidente que escuche este programa y las autoridades le pongan vital atención a esta parte, y que por lo menos los habitantes de toda esa demarcación de la presa de Atillo tengan la oportunidad de respirar en base a la solución de los problemas. El problema no ha sido sencillo, señores, porque el problema ha movido al presidente del Senado. El problema ha movido a la gobernación. El problema ha movido a la alcaldía. Entonces, aparentemente, ya esto ha llegado a unos niveles de una preocupación tan elevada que ha movido a este tipo de funcionarios, porque la comunidad ha estado demandando, ha estado reclamando que haya un saneamiento de la presa de Atillo para poder consumir sus aguas sin ningún tipo de peligro como el que está sometido ahora. El que esté llena de bacterias que contaminan es un peligro para
los que usan esa agua. Y independientemente de lo que diga Osiris de León, él sabe más que nosotros, eso es verdad. Pero el turbinado, yo particularmente tengo mis dudas de que eso pueda arrojar la efectividad en cuanto al saneamiento de las aguas de la presa de Atillo. Bueno, la realidad es que hace ya un mes y medio que esto es un tema de debate en los medios de comunicación. Las autoridades habían mantenido un silencio inexplicable, porque estamos hablando de una presa que acumula 710 millones de metros cúbicos de agua, que es una infraestructura importante en el riego de miles de tareas sembradas para el consumo humano. Estamos hablando de que cientos de personas se ganan la vida ahí en una industria de acuacultura, un pescado que nosotros consumimos y que llega a los supermercados. Estamos hablando de agua que consumen los dominicanos. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades tuvieran esa respuesta tardía para un problema tan importante para la salud y el medio ambiente de República Dominicana? Es un cuestionamiento que se le hace, ¿verdad? Entonces, yo considero que deben sentarse las autoridades de la provincia de Cotuí, más el Ministerio de Medio Ambiente, científicos, tanto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como también de otras universidades. Y de la propia Academia de Ciencias. Y la Academia de Ciencias, y llevar una explicación a la sociedad dominicana. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Y, sobre todo, preservar ese importante cuerpo de agua. Así es. Bueno, interesante. Yo creo que hemos hecho el llamado a todas las autoridades. La explicación de Osiris de León fue brillante, tomando en cuenta que son muchos los factores que ya nosotros los enumeramos ahí, que no estamos de acuerdo con algunas cosas, porque en verdad, señores, yo tengo ya varios años viendo a esa gente de Cotuí sufrir por la contaminación ambiental provocada por la empresa Barrigol, que yo entiendo que donde se dan esos tipos de vertido para la extracción del oro o de cualquier mineral que se produzca, yo creo que deben tener todos los estándares de calidad con la finalidad de no afectar la población que vive alrededor de esa explotación. Bien, señores, los grandes de la comunicación a través del canal 74 hemos tratado dos temas muy importantes para la sociedad dominicana: el manejo responsable de los medios de comunicación y también todo este vertido que se está produciendo en la presa de Atillo y el cambio del agua, de ese cuerpo, de esa presa, que es la presa más grande que hay en República Dominicana y una de las más grandes del área del Caribe. Los grandes de la comunicación siempre con temas interesantes.